Saludos y bienvenidos a lo chévere del derecho. En el episodio de hoy vamos a discutir argumentos orales de United States Bayo Madero y varias cositas a profundidad del contenido de los mismos. Este caso versa sobre una controversia del ingreso seguro suplementario, SSI por sus siglas en inglés, que es un programa que brinda asistencia a personas de bajos ingresos que son ciegas, discapacitadas o que tienen al menos 65 años de edad. Los residentes de los 50 estados, el Distrito de Colombia y las Marinas del Norte pueden calificar para el programa, pero los residentes de Puerto Rico y los demás territorios están excluidos. La pregunta para el tribunal es si esa exclusión viola la doctrina de la igual protección de las leyes considerada en la quinta enmienda o en la decimocuarta, cualquiera de las dos. El tribunal no ha especificado su aplicación. El trasfondo del caso, el argumento principal del gobierno es que Estados Unidos, con relación al programa de impuestos federales que tiene con Puerto Rico, pues es uno especial y pues como no aportamos al tesoro con relación a otros estados, pues el Congreso puede estar justificado hacer este discrimen, pero como veremos más bien los argumentos, especialmente hecho por el abogado de Baello y a través de preguntas de los jueces, pues esto no cumple con el escrutinio racional, que fue lo que dijo el Tribunal de Distrito de Puerto Rico y el del Circuito de Apelaciones de Boston. Bueno, el presidente Biden ha dicho que como política pública él no favorece eso, pero no obstante que el Departamento de Justicia, que eso fue lo que hicieron, iba a argumentar el caso por su relevancia en cuanto al programa de beneficios como tal y la doctrina de la igual protección de las leyes. En este tema, pues yo soy de la opinión que Biden hace un hipócrita y, por ejemplo, cuando la administración de Biden habló de los casos insulares, pues ellos no fueron al extremo de decir que son casos malos y casos que fueron decididos erróneamente, simplemente dijeron pues que no había que entrar en esa discusión porque los casos insulares hablaban de las aplicaciones de derechos fundamentales a los territorios y pues aquí la controversia era de algo de igual protección de las leyes, pues que claramente aplicaba a Puerto Rico. Y pues en cuanto a la igual protección de las leyes, pues puse esto para darle una breve introducción. Cuando no hablamos de igual protección de las leyes, pues tú tienes que mirar en buen inglés como que the means, como que lo utilizado y el fin que se quiere lograr. Y entonces, dentro de esos dos objetivos, pues hay tres escrutinios adjudicativos que son el rational basis, el intermediate scrutiny y el strict scrutiny, o también le llaman el high scrutiny. Entonces, el rational basis te pregunta si hay un raciocinio básico para la ley y si does the law have a legitimate public purpose. Intermediate scrutiny, does the law have a fair and substantial relations to an important government objective? Strict scrutiny, has the government used the last restrictive means to achieve a compelling government interest? El gobierno dice pues que lo que aplica es el rational basis y que el Congreso cumplió con ese raciocinio. El Tribunal del Distrito Federal para Puerto Rico y el Circuito de Apelaciones decidieron que si la exclusión de ciudadanos residentes de Puerto Rico del beneficio de SSI no cumplía con el requisito más básico, el rational basis. Entonces, pues, como vamos a ver ya mismo, Curtis Gannon, que abogó por los peticionarios, rápido empezó su argumento diciendo: the Court of Appeals erred in holding that Congress decisions do not extend to the Supplemental Security Income Program to Puerto Rico lacks rational basis. Nada, no, precedente importante, ¿verdad? Además de Califano Torres y Harry versus Rosario, encontré estos dos del primer circuito porque hablan de la Federal Relations Act y el término local inapplicable.
que Breyer va a estar preguntando y va a hacer varios comentarios. Y entonces, pues, para discutirlo ahora, Caribou Occupational Safety Health Review Commission trataba de un caso relacionado de un caso en el primer circuito de apelaciones relacionado con la ley de relaciones federales de Puerto Rico. La controversia era si el Occupational Safety Act de 1970 podía aplicarse a Puerto Rico a pesar de su clara intención al efecto y al hecho de que se extendía de forma igual que a los estados por razón que Puerto Rico no había consentido a su aplicación. Y el tribunal dijo, Section 9 of the Puerto Rican Federal Relations Act provides unquestionably that federal legislation regards no prior consent of Puerto Rico, nothing in the language or in the legislative history can realistically support any other conclusion. Furthermore, the provision was identically termed part of the organic acts under those acts. No such prior consent was never required. The fact that the Commonwealth now possesses its own constitution and is governed with the consent of its inhabitants do not establish that it is now so independent of the federal government that it may ignore or nullify national legislation and exert powers in the regard that are denied to the state, each of which possesses a constitution and a republic form of government. What is the determinative here is that application of the Occupational Safety and Health Act to Puerto Rico is fully consistent with the compact. The question whether under the compact the Congress has power to enact legislation dealing with purely local Puerto Rican matters, where it could not do so at a state is not at issue here, since the application of the Occupational Safety and Health Act in this case was consistent with the application of an act to the states. Califano versus Torres, que se habla en el transcript y se habla en el caso, Scorup resolvió que un residente de Connecticut que trasladó su residencia a Puerto Rico no tenía derecho a seguir percibiendo los beneficios que recibía bajo el programa de ayuda a envejecientes e impedidos. El tribunal señaló que el Congreso tiene el poder de tratar a Puerto Rico en forma diferente a los estados y que los programas federales no tienen que entender forzosamente, no se tienen que extender forzosamente a Puerto Rico, dada su relación en paralelo con Estados Unidos. Unique Tax Status, eso es la frase que se lee en los argumentos por la parte de que defiende el trato por el gobierno, que defiende el trato discriminatorio, y es que el tribunal no mencionó como posible base de los residentes de Puerto Rico, del SISAI, el costo de aplicar el programa Puerto Rico y su efecto disruptor sobre Puerto Rico. Entonces, eso es otro de los argumentos que va a estar presionando o que presionó el gobierno en cuanto a la aplicación de esa exclusión de los ciudadanos americanos dentro del territorio de Puerto Rico de los beneficios del SSI. Uno de los casos más importantes es Harris versus Rosario, que ha sido decidido por el Supremo Federal con relación a Puerto Rico y el poder del Congreso para dar un trato diferente a los ciudadanos residentes de Puerto Rico con el resto de los estados. Harris versus Rosario, pues se basó en el presidente versus Califano. Dijo que no había que entrar porque eso ya lo habían resuelto en Califano y que el Congreso, bajo la cláusula territorial, podía hacer esta distinción entre Puerto Rico y los estados. Entonces tenemos Córdoba versus Chase Manhattan Bank, que esta fue del primer circuito en 1981 por el juez Bayer, y es que una de las controversias del caso era si de Puerto Rico continuaba sujeto a las disposiciones de la sección 1 de la ley Sherman contra los monopolios en vez de la sección 1.
En Córdoba, el tribunal se enfrentó directamente al planteamiento de si el Congreso podía legislar municipalmente para Puerto Rico de una forma no permitida para los estados. Por voz del juez Breyer, the FRI and Puerto Rico Constitution were intended to work a significant change in the relationship between Puerto Rico and the rest of the United States. The FRI was intended to end its subordinate status. The thing that consistently runs throughout the legislative history of Puerto Rico attainment of Commonwealth status is that Commonwealth represents the fulfillment of a process of increasing self-government over local affairs by the people of Puerto Rico. The preamble of Public Law 600 notes that Congress has progressively recognized the right of self-government of the people of Puerto Rico. In some, Puerto Rico's status changed from that of a mere territory to the unique status of Commonwealth, and the electoral federal government relations with Puerto Rico changed from being bound merely by the territorial clause and the rights of the people of Puerto Rico as the United States citizen to being bound by the United States and Puerto Rico's Constitution, Public Law 600, the Puerto Rican Federation Relations Act, and the rights of the people of Puerto Rico as United States citizens. As the Supreme Court has written, the purpose of Congress in the 1950-1952 legislation was to accord to Puerto Rico the degree of autonomy and independence normally associated with the states of the Union. Breyer terminó añadiendo más razones por la cual no había que hacer la distinción y por la cual no había que escoger ninguna de las teorías complicadas para resolver la controversia, pero este análisis del Federal Relations Act pues nos da un claro análisis o ilustración de verdad de por qué él no se podía sacar la palabra local inapplicable de su mente según lo que expresó en los argumentos orales del caso. Entonces, vamos a pasar. Empezó Mr. Gannon por Estados Unidos. Entonces, rápido es, as this court has recognized, Puerto Rico has a unique status vis-a-vis with the federal government. Lo que les mencioné cuando discutí el caso anterior. Puerto Rico residents and employers contribute to a federal unemployment insurance and to the Social Security and medical trust funds, and they receive benefit from those programs. But Congress has expressly exempted them from the obligations to pay many forms of federal taxes, including federal income tax, in more instances, excise taxes. Congress could reasonably take those considerations into account when deciding that Puerto Rico residents will receive some federal benefit, but not others. And this court has already recognized as much when it concluded in Torres and Rosario that there is a rational basis for Congress to exclude Puerto Rico's residents for participating in a social welfare program. Entonces empieza Justice Thomas, que le pregunta a Mr. Gannon, do you think that the territory clause is enough of a source of authority for the government or Congress to have a rational basis to do what it's doing? Entonces, pues, Justice Thomas le está haciendo una pregunta textual y entonces él le contesta, the fact that the territory clause gives Congress a different and unique source of authority over territories does mean that is inequally the case that Congress often legislates differently with respect to authority than is done with respect to the rest of the country. O sea, lo que le está diciendo es, mira, que si está la cláusula territorial es una de las razones o es simplemente la razón que significa que el Congreso puede legislar diferente para los territorios o para el Estado. O sea, en teoría lo que le está diciendo es, mira, o sea, el Congreso pudo haber cedido parte de sus poderes plenarios para la creación y el local self-government de Puerto Rico, pero eso no significa que el Congreso ha dejado de tener poderes plenarios sobre Puerto Rico, y si hay algo que evidencia eso, más claro que nunca, es promesa.
Entonces, luego Mr. Gannon le sigue diciendo, I don't think the rational basis will be different. I think the court will still be looking under the differential screen into whether there is a legitimate government interest that in being served, drawing a different line there. Y lo que le dice es que, mira, no importa de qué manera se interprete la cláusula territorial, el mismo razonamiento va a ser básico. Si el Congreso ejerció un racionamiento básico para lograr un objetivo con relación a los territorios o a Puerto Rico en específico con esa exclusión. Entonces ahora vamos a ver unas contestaciones que hace Mr. Gannon, que dice otra vez, because of the different burdens that the federal tax structure imposes in Puerto Rico, and that means that there is a smaller tax by being taken out of Puerto Rico community by the federal government, which leads Puerto Rico great levy than Vermont will have to deal with the problem in its own fashion. O sea, lo que le está diciendo es, mira, o sea, de ahí sacamos menos dinero federal que lo que sacamos de estados como Vermont, por ejemplo. Pero esto vamos a verlo después en pregunta que le hacen los jueces en cuanto a otros estados pobres como Mississippi. Por ejemplo, que son estados tan pobres que el gobierno saca menos chavos de esos lugares, dándole todos los beneficios federales que lo que Puerto Rico aporta al tesoro. O sea, que Puerto Rico aporta al tesoro más que otros estados. Y por eso es que estos argumentos son como que medio old fashion y demuestran la visión arcaica que tiene el gobierno federal sobre Puerto Rico y más pues todo este proceso de quiebra y de autoridad que estamos pasando. Como que luego los argumentos vamos a ver que ellos hablan de cómo esta política permite que en Puerto Rico el gobierno local legisle de maneras en que puedan dar esos beneficios que no están dando. Y como que Sotomayor le dice, mira, tú eres iluso, como que qué es lo que te pasa. Pero eso lo vamos a ver ya mismo. Chief Justice Robert pregunta, do the insular cases have anything to do with the legislation? Entonces, vamos a ver cómo, porque el gobierno federal no descartó, como que, y eso es lo que le va a contestar aquí, no descartó la aplicación de los casos insulares o su validez, pero dijo que no era de importancia discutirla. Hubo unos miembros del Congreso, como mencioné ahorita, que le exigieron al DOJ y al presidente a que se expresaran mucho más contundente en cuanto a los casos insulares, o sea, que trataran de argumentar que ya eran parte estaban decididos erróneamente y que habían de quitarlos del ordenamiento jurídico, ¿verdad? Sí, la mayoría de los derechos han sido incorporados a Puerto Rico y esa parte pues, de los casos insulares, pues maybe no aplica tanto, pero todavía aplica lo que dicen los casos insulares, específicamente en el sentido o el principio de que we are foreign in a domestic sense, como que, ajá, foreigner, pero en un sentido doméstico. Entonces Gorsuch sigue como que y counsel y si eso es verdad, why shouldn't just admit that the insular cases were incorrectly decided? Entonces le dice, from the government's point of view, the insular cases continúa Gorsuch. The insular cases are run if you are proceeding on a premise inconsistent with the why shouldn't we just say what anyone knows to be true? Entonces le sigue presionando. What is the government's position in the insular cases? The government position on the insular cases is that some of the reasoning and rhetoric there is obviously anathema has been for decades, if not from the outset, but there's that they are not issues in this case because the conclusion that parts of the Constitution wouldn't apply to Puerto Rico doesn't decide anything that is relevant to this case. The equal protection component applies here, and therefore, just in Aurelius, the court doesn't need to say anything else about the insular cases in order to decide this case. Entonces, aquí viene Sotomayor
Counselor, can I unpack your argument? If Congress says Vermont, you have too many needy people, the cost is going to be too great to us. We're not going to pass this law on to Vermont. Would that pass equal protection? I think it might, debajo de qué teoría? Under the theory, there is, I mean, it will be the theory that we're using here, which is that there is a different relationship between, well, but I'm trying to figure out the different relationship for this reason. You know, it seems to be that what you're saying, and correct me if I'm wrong, cost alone is not enough. Cost plus something else is here. Yes, Sotomayor le dice correct, y él le dice that's correct. Y entonces Sotomayor le dice, there's no cost to Puerto Rico, there's no cost to any state. And so I don't understand what the different relationship with Puerto Rico has to do with this program, because there's no cost to the government. It is not added, I could take this federal money, Puerto Rico, and distribute it in some other way, or put this money to use in some other, because the money going directly to the people, not to the government. So I don't see how that can be a plus with respect to self-government of Puerto Rico. Una de las expresiones más importantes durante y todo por su origen puertorriqueño, their needy people are being treated differently than the needy people in the 50 states, the District of Columbia, and the Northern Mariana Island. So explain how those people, none of whom pay taxes to the federal government, how are they different? Entonces, él contesta al final, with the record that I see in the first circuit, says Peña, that shows that Puerto Ricans pay menor exercise tax, menor income tax, but they pay as much taxes or combined taxes as other states in the union, meaning it's nice to sort of cherry pick on tax, but that's true around the economy, como que diciéndole, mira, este caso del primer circuito demostró que Puerto Rico aporta más al IRS en una combinación de taxes que otros estados. So I don't know how exempting out one or two taxes get you away from seeing whether the government distinction is rational based on the need of citizens who are supposed to receive the money. Entonces empieza una conversación con Breyer y Breyer le pregunta, ok, ¿cuál es tu rational? Como que cuál es el basis rational o la acción racional que se debe cometer aquí. Entonces le dice, the appropriate is that is always appropriate for Congress to take account the general balance of benefits and the burdens associated with a particular federal progress. O sea, este es el otro utilizado en cuanto al tax, el general balance of benefits and burden associated with a particular federal program. Y lo va a decir varias veces durante el argumento, y pues los jueces, algunos de ellos le van a contestar que tampoco hace sentido ese análisis. O sea, para mí tampoco hace sentido. Entonces sigue Justice Breyer hablando y le pregunta, why is the law locally inapplicable when even if your theory is right, it's never happened? In the case of a state, there is a good reason for applying it. There is a lot of CSI people who you know in Puerto Rico, and there is no real connection between the SSI beneficiaries and the federal tax, and they pay a lot of taxes. So what is your best argument? No, this is locally inapplicable. Why? O sea, lo que él está diciendo es, mira, el otro límite que ustedes tienen es el de esta ley, aunque no es parte de la controversia, pero es un límite como que era impuesto. ¿Y por qué entonces eso no es localmente inaplicable? Y le dice, it's locally inapplicable because the statutory definition make it inapplicable. It defines this program as available in the United States. Y sabe, lo que está diciendo es que Puerto Rico no es parte de la definición central de lo que significa Estados Unidos. Por eso es foreign in a domestic state. Entonces, en una pregunta, Justin Breyer empieza expresando, is the Estado Libre Asociado
and no one exactly know what it is. And so shouldn't we, in fact, look at the purpose of the Federal Relations Act and say it takes a little bit more in terms of a good reason to exclude Puerto Rico for a benefit that involves Marianas and Guam and the other territories that have no such act? Or this is totally irrelevant. Did we tell the United Nations something that wasn't true? Mr. Gather, well, we did not tell the United Nations something that wasn't true. And we said that we think that one of the reasons why this is justified is because it does indeed help promote territorial autonomy, because it's related to the fact that as Congress taking fewer federal tax dollars from Puerto Rico economy, it leaves greater leeway for territorial governments to have. Y esto es un iluso porque si aquí pusieran income tax federal, mucha de la gente aquí no aplicaría para pagar impuesto federal. Y otra cosa, sí, engañaron a las Naciones Unidas en 1953. Se dio un proceso de las Naciones Unidas donde sacaron a Puerto Rico de la lista de territorios no autónomos. El artículo 11 del Charter de las Naciones Unidas obliga a todas las metrópolis que tienen territorios no autónomos a someter unos reportes sobre ese territorio. Y pues cuando sacaron a Puerto Rico de la lista de territorios autónomos, lo que hicieron fue que nos dejaron a la merced del monstruo de mil cabezas, que es el Congreso, a la hora de hacer reclamos o de tratar de cambiar nuestra relación constitucional con Estados Unidos. Las Naciones Unidas podía ser un buen foro para tratar de presionar y meter presión a Estados Unidos con relación a la relación de Puerto Rico y Estados Unidos. Ni siquiera dieron copia de la ley 600 a los delegados de la Asamblea General. O sea, ellos fueron totalmente, y para hacerlo, ellos pusieron a Fernando Isern como delegado alterno de la delegación de Estados Unidos para aparentar que Puerto Rico había logrado un grado de autonomía y pues había que sacarlo de los territorios no autónomos. También leyeron cartas del presidente Eisenhower. El embajador de ese momento, embajador era Cabot Lodge Jr., hijo de Cabot Lodge, senador republicano que ayudó a diseñar el imperio. Cabot Lodge Jr. pues tenía intereses también en el área, tenía acciones en la American Fruit Company. En el 1953 se le hicieron golpes de estado a Irán, a Guatemala. Entonces eso dice mucho de todo lo que estaba en juego ahí en las Naciones Unidas. Habían dos bandos, el bando con colonia, el bando que no tenía colonia, y dentro de esos bandos pues estaba el bloque de la Unión Soviética y el bloque de Estados Unidos. Entonces, Justice Roberts, how much has the federal government, maybe there are statistics on this, to provide assistance and revenue to Puerto Rico? Y pues se quedaron hablando de eso, pero no mencionaron nada en específico de estadística. Entonces Sotomayor le pregunta, there isn't, it's illusionary to think that Puerto Rico's local economy could match the federal money and give those tax resources to its needy. O sea, ahí le dijo como que, hello, brother, y más con las políticas de autoridad que están cometiendo la Junta aquí en Puerto Rico. And so here, we think in aggregate, it's appropriate for Congress to take account of the fact that when there is less total share going into the federal treasury, there is less of a total share coming back to the community. Y entonces vuelve el pulso con los jueces. But the lessons going forward is Congress can do whatever it wants. We think here it is also promoting local economy, because this type of program that setting aside the strain of the current economy, there is still true as the general manner that there is more autonomy in Puerto Rico to have more tax money be available for designating different social benefit programs in a different way than the federal government will otherwise necessarily impose or allow. Volvemos, o sea, super la land esos argumentos
de que hay mayor espacio y mayor autonomía local para designar diferentes programas sociales para ayudar de la misma manera que el programa federal. That answer that you're giving, Justice Kagan, it is similar to the one that you keep saying that Congress taking account revenue coming in and the benefits going out. Entonces, Gannon le contesta, but secondly, it is the case that the territory clause matters because it means that it's routine for Congress to draw some distinction with respect to the territories, and the Constitution itself recognize that it's a legitimate dividing line. O sea, no importa de qué manera analices la cláusula territorial usando una interpretación constitucional de estructura, de purpose o de historia de historia en cuanto a la diferencia en esos territorios incorporados y los no incorporados y la aplicación de la cláusula territorial. No importa cuál interpretación use, la misma conclusión es la misma, que el Congreso, bajo los poderes de la cláusula territorial, tiene todavía poderes plenarios sobre Puerto Rico, y esa es una línea legítima establecida para establecer diferencias y excluir a los ciudadanos de Estados Unidos que residen en Puerto Rico de este tipo de programas. Entonces, en cuanto a las preguntas de escrutinio, le contesta Sotomayor first. Well, we don't think that there is any hidden scrutiny here. First, the benefit that is at issue here is not something to which there is a fundamental right. The court made that clear in Swencher, which was an SSI case. It made it clear that the only question there is whether there was a suspect class. Entonces, entran ahí en ¿verdad? Unos argumentos de, mira, los puertorriqueños siguen siendo ciudadanos americanos. ¿Cuál es el razonamiento ahí en discriminar con esa clase específica de ciudadanos americanos que se mueven a Puerto Rico? Entonces, Gannon sigue insistiendo this status classifies on the basis of location, not ethnicity or race. O sea, él está argumentando de por qué hay que aplicar un escrutinio racional y un escrutinio estricto. That's why respondent was able to get this benefit while he was living in New York. He's not able to get them while he's living in Puerto Rico. There's no evidence that anyone on the other side has cited that ties the determination in the 1960s about how Puerto Ricos will be treated differently in benefit program to any of the Trump statements in the insular cases. Entonces, Justice Sotomayor, para preguntar, le dice, just to finish that thought, based on citizenship period, needy were in Puerto Rico or in the mainland. Why one would say that it's rational to treat a group of people of citizens differently from other citizens in the mainland when the need is the same. Mr. Gannon, and we think that that's because they are situated in a community where Congress has left more tax revenue there. Volvemos. No sé dónde te saca esto. And that makes a difference. And there's nothing that ties the history of determination on the basis of ethnicity to the decision that happened in the 1970s. Hablan de promesa, ¿verdad? Dicen que otras cosas han cambiado, pero que todavía cuando se hace, ¿verdad? Que no sigue existiendo, él va a hablar siempre del tax, del relation vis-a-vis tax relationship que existe y de el balance de los beneficios y los burdens respecting local autonomy that derives from allowing Puerto Rico to have less of a federal tax bite and therefore an ability to come up with different systems if it choose to deal with a particular program.
Entonces, hablamos a Joseph Gorsuch, que él le hace preguntas de Torres en Rosario, donde le pregunta, it is always the case in which the government view the rational basis apply distinctions based on territorial status. Entonces le dice, if there was allegations of racial discrimination or other things that trigger heightened scrutiny, then that would be a reason for the court to take analysis differently. Even if the status on its face distinguishes between states and territories only. Y sí, ¿verdad? Le dice, ¿verdad? Que no hay una activación del escrutinio estricto por hacer una diferencia de localidad, ¿verdad? Y el escrutinio estricto aplica por derechos fundamentales, por ejemplo, y el rational basis pues se usa mayormente para cuestiones económicas. Ahora vamos a Cábana. Entonces, Cábana le pregunta que si se podía. Are you saying that we can rule the other way without overruling those cases? Entonces, Rosario y Torres, we don't agree with the first secret conclusion that the holding there are inapplicable either because the second case involved a block grant. Even Justice Marshall dissent didn't consider that to be a sufficient distinction between AFDC and SSI for purpose of a difference between these two cases. Do you have a number, le dice Barrett en un momento, on what the implications would be if the first circuit reasoning extending more benefits to Puerto Rico and to other territories? Y él más o menos le dice que 2 billones de dólares. Ahora vamos a pasar a los argumentos del abogado de Baello. Y entonces, pues rápido empieza expresando que, como se expresó en Califano, las premisas de Down versus Bigwell y los casos insulares de principios de siglo, especialmente los que se decidieron en 1901, continúan proveyendo una excusa para que el Congreso le deniegue un trato igual a los ciudadanos que residen en Puerto Rico, y por lo tanto el escrutinio para examinar en toda esta cuestión es uno del heightened scrutiny o el escrutinio estricto. Entonces, Thomas le pregunta, so you're transferring the relationship with Puerto Rico to the individuals who happen to reside in Puerto Rico, porque, ¿verdad? Él hace esa pregunta porque la doctrina de igual protección de la ley pues, aplica a personas. Dentro de lo que significa persona, pues está incluido los no ciudadanos, los aliens, las corporaciones. Entonces, mira, le contesta, yes, that's correct, Your Honor. Y él le dice, do you have any cases in which there has been the case where you have equal protection cases involving women or blacks or member of Hispanic groups, etc., Native American, in other words, characteristic that attach to individual? Do you have anywhere we have done for that treatment of a state to individual? And so that is each here. So I think that does highlight that even if a non-Puerto Rican moves to Puerto Rico, they are not treated being outside of their nation, ¿verdad? Y la razón que da es la doctrina que se estableció con los casos insulares, que es pues la oración, la frase que define pues foreign in a domestic term.
Entonces, Chief Zero le pregunta, when you say unique, does that mean, I mean, you know that unique means, but do you really mean to say there is no federal benefit program like this one? And Mr. Ferrer, well, this one is unique in that it is exclusive federal. There are other programs, for example, the SNAP program that requires a partnership between the federal government and local jurisdiction. And so those programs might be seen differently because Congress then has the ability with respect to the territories to act on both sides of that partnership. That creates another problem because, of course, when Congress is enacting on behalf of the territory, there is no political photo of its acts contrary to the interests of those territories. Entonces, cuando habla de la cláusula territorial, que Egan le pregunta que por qué no deberían de usarla para resolver estos problemas, entonces Mr. Ferrer le contesta, well, we believe that the territory clause was intended for Congress to have the power to provide all rules and regulations respecting the territory acting as a state would within the jurisdiction of a state, and will believe that was intended to the temporary, well, temporary was in pupillage. The problem was here in the insular cases that was created in circumstances when the temporary period has become indefinite. So there is no concern that the territory clause could potentially be abused in the sense that Congress can step it for an indefinite period without actually guiding the territory to a statehood, or that if that decides the territory to be disposed to. Entonces, pues aquí Mr. Ferrer pues está usando una interpretación histórica diciendo pues que la cláusula territorial que se creó antes de la Constitución, el Northwest Ordinance del 1787, pues no era lo que es hoy en día como una carta en blanco, porque en aquella época pues los territorios terminaban eventualmente siendo estatus, y verdad, yo creo que esto es una parte de la historia que hay que enseñarla bien, porque verdad, muchos que son pro estadistas pues te comparan los referéndums que ha hecho Puerto Rico con otros referéndums anteriores que se han hecho en la nación, y pues están partiendo de una premisa incorrecta, porque independientemente de que esos territorios sacaran 1%, ellos iban a ser estados. O sea, no importa si sacaran 4 o 3%, ya sean 2 años, como lo fue California, que fue un distrito militar por 2 años y después fueron estados, o como lo fue California por 104 años después. Entonces, Kagan le sigue abundando en cuanto a la cláusula territorial, y Mr. Ferrer le contesta, well, I think that the early court decision certainly viewed the territory clause as being temporary, and the purpose of the territory clause was for Congress to guide those territories towards statehood. So, and the court changed the view in these other cases for the first time, deeming the territories acquired from pains to be unincorporated and therefore not destined for statehood. Entonces, después de un tiempo hablando, yo sí, Brian, well, that's why I wonder, you lose if it is true, I think, that Congress can exclude Wyoming, Mississippi, and the states. The amount of revenue that comes to the federal government for the state divided by what they'll have to pay out in CSI is more than most states, because that's the situation that they say justify being treated differently. I don't know about that one. I haven't really thought that. Entonces vuelve y trae el tema de Federal Relations Act. Y dice, at this stage, I thought there are two different things. One is your argument about the insular cases, and there is a big bite in the case where it didn't fully argue and so forth. But the only ground was the Federal Relations Act, which was designated to create a special status for Puerto Rico. Entonces, Mr. Ferrer, Your Honor, as earlier you indicated that the law 600 actually provides for the federal laws are to apply to Puerto Rico unless not locally inapplicable. And I think that that's correct, that there's no local condition that will warrant extending SSI to Puerto Rico. But in addition, local condition was not just that the line drawn with respect to the program. So the program is entirely unrelated to local condition. It is also entirely unrelated to the balance of payment between local jurisdiction and the federal government.
So that is just not the line that Congress drew when it put in place the SSI program. Volvemos, hablan de la frase balance of a payment between local jurisdiction and the federal government. Seguimos. Entonces, ahora hablan de los programas y los precedentes en cuanto a Harris y Rosario. El abogado hace una diferencia. It's not the same case they were half here, where this program is entirely wrong, but the federal government and it's directed at individuals, not directed at the states and the territories. So, ¿verdad? Le está haciendo una diferencia de que el dinero que se da va directamente al individuo y no va al gobierno del estado o del territorio. Y pues vuelve y dice que I think that under our heightened scrutiny analysis, if the territory is being treated differently, especially because it is unincorporated territory and deemed foreign, I will say that the distinction should then be entitled to heightened scrutiny, escrutinio estricto. Entonces, Alito le pregunta, does it matter for your argument that the geographic scope of the SSI program is defined the way it is? Entonces, le pregunta, le contesta, is that the line that was drawn in the status, then it might be very well past a rational basis review, but this program is meant to assist poor individuals who in all likelihood are not the ones that are paying the tax. Entonces, Kavanaugh le hace una pregunta en cuanto a la estructura de la Constitución y el texto de la Constitución. Da otro ejemplo en cuanto con Electoral College y otras cosas que podían algunos argumentar que son malas con la Constitución. Entonces, Mr. Farrell contenta, I think the big picture is that the Constitution promised to citizens a Republican form of government, and the intention certainly from the cases that the early cases were that the problem of a non-republic form of government in the territory was temporary one which would be resolved as this territory were populated and organized to become a state. O sea, volvemos con la interpretación que él hace en cuanto a la estructura de la cláusula territorial, pero está usando la historia nuevamente o el propósito de la cláusula para contestar la pregunta del juez. Entonces Justin Roberts le pregunta si ellos han decidido si el Republic Form of Government Prudential no supieron contestarlo, pero yo les contesto que sí, especialmente en United States versus Clinton del 1995. En una parte de ese caso dejaron esa puerta abierta. Por ejemplo, aunque nunca llega a un caso en el Supremo en cuanto a los referéndums revocatorios y una forma republicana de gobierno o las peticiones de enmienda constitucional que hacen en Estados Unidos, tampoco relacionados con el Guarantee Clause, han dejado la puerta abierta a este tipo de reclamos, no solamente en esas materias, las menciono pues, porque fue la que yo estudié en cuanto a un tema específico, pero el Tribunal Supremo ha dejado la puerta claramente a que los argumentos basados en el Guarantee Clause o lo que es una reforma republicana de gobierno no son cuestión política completamente. Kagan le pregunta, can I in some way frame your argument and can tell me if I'm mischaracterizing in a way it is because how you think the territory clause should be understood and that it should view as a limited, that essentially the question before is the exact same as the Congress excluded Mississippi from SSI. Is that correct? Y él le contesta, yes. Entonces, ahora empieza Barrett, van a haber un tipo de preguntas como que cuando sabemos que o cuando podemos poner el límite.
Justice Barrett le pregunta a Mr. Ferrer, can I follow up on Justice Crane's question and Justice Alice's question? So you are maintaining that there should be equal treatment across the board, whether you live in Mississippi or Puerto Rico, and Justice Alito asks you if you maintain that benefit burdens, etc., should be the same. So what are the implications of the position for, policies like Puerto Ricans not paying federal income tax? If we accept your position, will that mean that burden that Mississippi bear, etc., also have to apply to Puerto Rico? Y le dice, I think that the analysis will be the same. In other words, that the court will look at the exclusion with heightened scrutiny in determining whether there's a compelling interest for treating that jurisdiction different in the same way Congress could decide to treat certain regions of the U.S. differently for tax purposes in order to encourage development, for instance. E. Breyer, but you see that exactly why Justice Barrett's question was exactly why what came into my mind are these words, not locally inapplicable, volvemos, which is different, but I don't know what to do. You see, I don't know what to do with them once they are in my head. Y, ¿verdad? Por eso fue que yo le hice todo el background y busqué un caso específico de él del primer circuito. No sabía que lo había, pero encontré en donde hablaba del Federal Relations Act, y pues no sé si él se acordaba de ese caso, pues cuando hizo todos los comentarios relacionados al Federal Relations Act. Continúa, well, I think the Law 16 intended to give measures of autonomy to Puerto Rico, akin to the state, without actually extending the full participation available to state. So with respect to local self-rule, if you will, there was that autonomy. Now, obviously, Congress has seen fit to take some autonomy back, and it did so with the PROMESA Act. So this illustrates that Congress certainly had, or believe it continues to have, the power to provide, delegate its ability to provide needful rules and regulations respecting to Puerto Rico, and it can also take some back. Por lo tanto, que el Congreso pues ha creído siempre que ejerce los poderes plenarios todavía sobre Puerto Rico, independientemente de que si usando la cláusula territorial cediera algunos poderes, podía usar la cláusula territorial como quiera para justificar la exclusión de Puerto Rico del programa. Es como si la cláusula territorial tuviera varias dimensiones. Y nada, esos fueron los oral arguments. Como pudieron ver, pues los más a favor de ellos son Breyer, Breyer, Kagan y Sotomayor. Gorsuch, no sé, maybe, pero no creo. Los demás no dieron indicios, pero la corte no se ve muy convencida, así que lo más probable, pues gane el gobierno de Estados Unidos en este caso y pierda Bayo Madero, pero pues uno nunca sabe. Nada, gracias por su patrocinio como siempre, Live Long and Prosper, un abrazo, cuídense.